¿Qué es lo que está sucediendo en estos pacientes? Faltan las enzimas o alguna de las enzimas que van hacia la zona que sintetiza aldosterona y que sintetiza cortisol. Entonces, ¿qué sucede? Que no se sintetizan ni aldosterona ni cortisol, pero las que sí están presentes sí trabajan, y quien más está trabajando en estos pacientes es la zona reticular. Cuando una parte de nuestro cuerpo se estimula mucho, se hipertrofia, aumenta de tamaño. Eso es lo que pasa con las glándulas suprarrenales y por eso se llama hiperplasia suprarrenal. Y es congénita, pues porque se presenta o se desarrolla esta enfermedad durante la gestación. ¿Qué sucede? Que ya formamos al colesterol, a la pregnenolona, a la 17-hidroxipregnenolona, y viene esta enzima 17-20 liasa. En bioquímica les enseñaron el semestre pasado que las liasas cortan, entonces cortan la unión entre el carbono 17 y el 20, y aquí ya no lo tiene. Ya solamente tiene 19 carbonos y no 21. Y eso ya lo transformó en dehidroepiandrosterona. Andros quiere decir hombre. Cuando nace un hombre y le ponen andros, sus papás están diciendo que procrearon un hombre. Entonces, sirve también como sustrato para la 3-beta-hidroxisteroide deshidrogenasa. Vean que aquí está el OH y acá ya se deshidrogenó, y eso se llama androstenediona. Ustedes ahorita están llevando reproductor y les dijeron los profesores, o les van a decir, no sé en qué tema vayan, que las gónadas se forman de los mismos primordios. O sea, lo primerito que se forma, dependiendo del estímulo que reciba, se va a desarrollar hacia órganos reproductores femeninos o hacia órganos reproductores masculinos. En este caso de esta enfermedad, hay exceso de hormonas masculinas. Por lo tanto, lo que genéticamente tenía XY, bueno, en el caso femenino XX y en los hombres XY, en el caso femenino, si la información genética y los estímulos deberían ser para formar genitales de mujer, aquí hay exceso de hormonas masculinas. ¿Qué le va a pasar a los genitales de mujer si tienen muchas hormonas masculinas? ¿Qué me pasaría a mí si ahorita me inyecto hormonas masculinas? ¿Me podría salir barba? Sí. Ah, pues se llama virilización, ¿verdad? Entonces, así es, Jair. ¿Qué pasa con estas bebitas? Estas bebés que se están formando en el útero materno están expuestas a estas hormonas masculinas y sus órganos reproductores crecen y se parecen a los órganos reproductores de los hombres. Y eso se le llama virilización. Aquí dice, la hiperplasia suprarrenal congénita clásica, que es la que deberíamos de ver aquí, dice, hay formas compensadoras o virilizantes simples en 25% de los pacientes, donde tienen aparición temprana de vello, tanto vello púbico como vello axilar. Vean cuando son bebitos, cuando están chiquitos. Vello facial a los 8 años, y en niñas, acné, tono grave de voz. Imagínense la mamá, piensen ustedes en una madre de familia que a esta edad ya ve estas características en sus hijos, pues yo creo que hasta se espantan, ¿no? ¿Qué debemos hacer? Tratarlos desde antes del nacimiento
para que esto no pase. Dice, forma grave perdedora de sal. ¿Cuándo es la forma perdedora de sal? Cuando no se forma qué hormona que les mencioné. Jóvenes, lo acabo de decir. ¿Qué hormona es la que reabsorbe sodio y elimina potasio? La aldosterona. La aldosterona. Entonces, cuando no hay aldosterona, se pierde sal. ¿Qué sal? Pues el sodio. Ajá. La forma no clásica, pues es de inicio tardío, ¿verdad? Ya hasta la juventud y demás. Y de aquí, muchachos, de esta patología, surgió lo de la mujer barbada. Nada más que perdonen la expresión, por ignorancia, pues la llevaban al circo, ¿verdad? Donde pues la gente más que nada se burlaba de este paciente. Pero ojo, es algo muy grave. Bueno, puede faltar cualquiera de las enzimas que les mencioné. Aquí están las diferentes enzimas. Sí, esto sigue siendo lo de las enzimas, qué gen se altera dependiendo de la enzima. Y déficit de 21-hidroxilasa. Fíjense aquí. La 3-beta-hidroxisteroide deshidrogenasa está en la zona glomerular, en la fascicular y en la reticular. La 21-hidroxilasa únicamente de manera normal, todo lo que estoy diciendo en este instante, está en la glomerular, en la fascicular y en la reticular, ¿no? Igual que la 11-beta, y la 18-hidroxilasa únicamente está en la glomerular. Si falta la 18 nada más, es la forma perdedora de sal, pero si hay cortisol y si hay testosterona. Si falta la 21, pues entonces no hay ni aldosterona ni cortisol. Si no hay paso hacia este camino, hacia abajo, la vía se va hacia acá. Y se forman muchas de estas hormonas masculinas. ¿Qué observan ustedes en esta imagen? ¿Es un hombre o una mujer? Una mujer. Es una mujer. Es una mujer que por el exceso de hormonas, su clítoris se hizo hipertrófico, sus labios mayores se oscurecieron, a veces que se virilizan tanto que pareciera que son bolsas escrotales con criptorquídea. Criptorquidia es cuando los testículos quedan dentro de la cavidad pélvica y no descienden a la bolsa escrotal. Hay diferentes grados de acuerdo a esta escala o estadios de Prader, dependiendo del grado de virilización. Ahora, ¿qué se hace? Ojo, cuando atiendan un parto, las mamás ya saben desde antes si es niño o si es niña porque les hicieron el ultrasonido. Pero si el del ultrasonido se equivocó porque tenía el cordón umbilical ahí atravesado o porque tenía una virilización de sus genitales femeninos que parecían de hombre, le dijo que era un niño. Ustedes cuando atiendan un parto y la mamá esté súper inquieta, ¿por qué no llora mi bebé? ¿A quién se parece? Si es niño siempre o no, bla, bla, bla. Señora, tranquilícese, estamos revisando, limpiando a su bebé y en cuanto se pueda, se lo vamos a mostrar. No se comprometan. Si nos equivocamos y le decimos mal, nos metemos en problemas legales. ¿Sí? Y hay que revisar a los recién nacidos de la punta de su cabecita a la punta de los pies de esta criaturita. Entonces yo digo, híjole, no sé, es que vean, pues resulta que, pues no sé si es niño o es niña, ahí si no sé clínicamente, ¿qué voy a hacer? Voy a hacerle el tamizaje neonatal, donde me van a decir
si las enzimas están presentes o no. Obviamente voy a medir niveles plasmáticos de las hormonas del eje hipotálamo, hipófisis, corteza suprarrenal, que son TRH, ACTH y las respectivas aldosterona, cortisol y andrógenos. ¿Sí? Puedo pedir también la determinación directamente de las enzimas, la secuenciación de los genes donde me van a decir que están alterados. Ojo, cómo funciona todo esto en un eje. Me voy a adelantar y ahorita lo regreso. Aquí está el eje. Hipotálamo, hipófisis, corteza suprarrenal. Si la persona tiene exceso de andrógenos suprarrenales, va a inhibir al hipotálamo y no solamente va a inhibir una hormona, va a inhibir más. Va a inhibir GnRH, hormona reguladora o estimulante de gonadotropinas. ¿Cuáles son las gonadotropinas? La FSH y la LH, que estimulan a los folículos ováricos para que haya, obviamente, ovulación y liberación de este óvulo y crecimiento endometrial y demás. Si yo no diagnostico a tiempo y el aumento de andrógenos inhibió la reguladora de gonadotropinas y no se secretaron LH y FSH, muy probablemente esta mujer cuando sea adulta va a presentar problemas de fertilidad. Si yo lo trato desde antes y disminuyo los niveles de andrógenos suprarrenales, puede no inhibirse el ciclo y actualmente les voy a compartir en un momento una guía y un artículo ahí en el aula virtual para que lo puedan ver. Ya hay mujeres que tuvieron esta patología y que pueden ser madres de familia. Vean la importancia de hacer un diagnóstico y un tratamiento oportunos. Pero nuestras pacientes, aunque sean mujeres, van a tener hirsutismo, que es lo que les decía de la mujer barbada. En diferentes partes de su cuerpo va a tener crecimiento de vello. En muchas de estas regiones, el crecimiento de vello es prácticamente exclusivo en hombres. Podemos tener alguna que otra barbita por aquí, pero nada más y nos depilamos y ya. No vamos a tener un bigote como el que decía un cantante burro por allí, ¿verdad? Que no estudiaba como nosotros. El crecimiento del vello púbico femenino no es hacia arriba, hacia la cicatriz umbilical, ni tenemos pelo en pecho. Estas pacientes sí lo pueden presentar, por lo cual hay que darle a ellas y a su familia un apoyo psicológico también. Hay que regular sus menstruaciones. Todo eso es súper importante. ¿Qué más? Pues podemos seguir algunos algoritmos de diagnóstico y tratamiento que nos sugieren las diversas guías de práctica clínica. Se hace, ojo, es mentira de que, señor y señora, ¿ustedes qué quieren? ¿Lo hacemos hombre o lo hacemos mujer? Esos son cuentos de lo que chillan las señoras en la tele, muchachos. En la vida real no se hace así. En la vida real, ustedes le van a hacer un ultrasonido. Si tiene ovarios, salpinges, útero y vagina, pasamos esta niña con el cirujano pediatra para que haga cirugía plástica y pueda ser lo más parecido a genitales femeninos. Si es un niño
pero que también tuvo exceso de hormonas, ya no se llama virilización, solamente que este niño presenta características genitales como si ya fuera un adolescente. Por lo tanto, también hay que controlar estos niveles de hormonas, porque un bebé recién nacido o un niñito muy chiquito, pues no tiene por qué desarrollar todavía esas características. Para todo hay un momento. En los niños, dice, ya hay hipopigmentación en sus mamas, en escroto. Para un niño chiquito que ya están creciendo sus genitales, como para que fuera adulto, pues no, muchachos. Hay que explicarle todo esto muy bien a los padres de familia, porque nos llevan por todo ello a sus pequeñitos a consulta. Si la virilización es tan grave que no sé distinguir entre si es un clítoris grandote o es un pene chiquito o es una bolsa escrotal sin testículos o son labios mayores crecidos, hago un cariotipo. Si me dicen que es XX, es una niña. Ajá. Entonces hay que hacerle una reconstrucción. Si tiene útero, ovarios, salpinges, vagina, se le hace un introito vaginal y se educa como mujer. Eso ténganlo muy, muy en cuenta. Bueno, aquí pues depende de la edad, lo que le vamos a dar. Esto nos habla de en qué exón están las mutaciones, pero no nos van a preguntar ahorita eso. La función gonadal, vean, si hay disminución de la 21-hidroxilasa, que ya vimos en qué punto está de las zonas de la corteza, y hay aumento de estrógenos suprarrenales, si no tratamos a los pacientes o no nos obedecen bien nuestras indicaciones, dice, puede alterar el inicio y la progresión de la pubertad y determinar disminución de la fertilidad. Pero si los tratamos bien y siguen bien su tratamiento, estas personas pueden llegar a procrear. Este ya lo vimos, este ya lo vimos, y pueden ser mamás. Entonces, los índices de infertilidad o fertilidad dependen de la gravedad de las formas clínicas que se presenten, de hacerles una cirugía reconstructora en su área genital. Si queda un introito vaginal muy pequeño, las pacientes cuando son adultas refieren dispareunia, que es el dolor durante el coito. Cuando estén embarazadas ya sus pacientes, dice, los niveles maternos de testosterona se han utilizado para controlar pacientes con hiperplasia suprarrenal congénita durante el embarazo. Entonces tomen en cuenta esto que se comenta aquí. Mujeres con hiperplasia suprarrenal congénita están en mayor riesgo de diabetes gestacional. Por lo tanto, hay que tener control de su tolerancia a la glucosa y demás durante todo el embarazo. Los hombres con menor frecuencia sufren afección del eje hipotálamo-hipófisis gónadas, pueden tener un número normal de espermatozoides y algunos de ellos oligospermia, o sea, menor número de espermatozoides en sus eyaculaciones, porque desde bebés, desde fetos, estaban expuestos a estos niveles de testosterona. Hay que hacer un seguimiento en los pacientes hombres porque en sus testículos puede haber la presencia de masas que pueden frecuentemente asociarse con tejido suprarrenal ectópico que obstruye los conductos y eso puede hacer que los espermatozoides no sean expulsados en su eyaculación y pueda tener infertilidad, mas no por alteraciones hormonales como tal.
hay que tratarlos con hidrocortisona, fludrocortisona y lo que está aquí. Cloruro de sodio. Si está perdiendo sodio por la orina, pues le doy sodio, le administro sodio por su vena para que no caiga en hiponatremia y los niveles de sodio se regulen. Y las otras que están aquí van a sustituir, dice mineralocorticoides, se recomienda en pacientes con hiperplasia suprarrenal perdedora de sal para favorecer la retención de sal. Todo esto es importante. Bueno, las dosis todavía no son importantes a este nivel. Cuando pasen a clínica, se los van a preguntar. ¿Preguntas, dudas, comentarios de estas patologías? Ok, No, doctora. entonces, muy bien, jóvenes. Dejo de compartir. Voy a pausar nada más la grabación. La grabación se ha detenido. Para que, maestra Pau, por favor, si nos pudieras compartir tu presentación. Sí, doctora. Profesora, una pregunta. ¿Qué pasó? Lo que pasa es que, bueno, no sé si a mis compañeros les pase, pero en la plataforma como que no nos marca bien cuando ya realizamos una actividad. Y es más, algunas actividades nos aparece como que no hay nada, o sea, como que están vacías. Ok, denme oportunidad, por favor, para que lo pueda yo checar en estos días. Y el sábado a mediodía, por favor, que una persona del grupo me recuerde para que si no lo he podido checar por cuestión de trabajo, ya lo pueda yo ver. Hay actividades que únicamente son de consulta, pero las que sean de resolver como ejercicio, pues sí estén correctas. Por favor. Sí, profesora, porque igual yo también tenía varias actividades ya resueltas y me Ajá. parecen como si no estuvieran contestadas. Ok, Mari. Entonces, ahorita no sabría decirles hasta que lo cheque. Y ya les digo, ¿saben qué? Son actividades solo de consulta, no hay problema, o ¿saben qué? Ya vi que había un error y ya lo compusimos o cosas así. Bueno. Adelante, Pau, retomo la grabación. Esta reunión está siendo grabada. Vale, bueno, entonces vamos a comenzar con la primera parte de lo que sería las enfermedades, bueno, en sí la herencia ligada a los cromosomas sexuales y algunas enfermedades que pues tienen este origen. Y pues, como dice el título, hay herencia recesiva y dominante, así como con los pares autosómicos. Entonces, vamos a empezar definiendo que estas son enfermedades moleculares, pero pues en sí todas las enfermedades que puede padecer una persona pues van a tener un origen molecular. Esto quiere decir que son alteraciones de las biomoléculas. En todas las enfermedades, aunque sean de un origen por bacterias, por traumas, en todas hay una disfunción celular o disfunción tisular. Pero en concreto las enfermedades genéticas pues tienen un componente molecular más fácil de determinar con las pruebas, ya que se conoce. Cuando son nuevas, pues no. Bueno, entonces en la enfermedad vamos a tener dos aspectos que evaluar, que son la clasificación clínica, lo que vemos, que son los criterios fenotípicos, o el síndrome clínico, que son las características que cuando un paciente llega a nuestra consulta lo vemos y decimos, ah, tiene cara de que tiene enfermedad renal, tiene datos de que tiene daño hepático. Esas son las manifestaciones clínicas. Y luego están las clasificaciones moleculares, que son las que dependen de las causas que alteran la constitución o la expresión del genoma. Es lo que vamos a poder ver en pruebas, lo que vamos a hacer en el laboratorio. Entonces, la idea de ser médico general, si voy muy rápido me dicen, la idea de ser un médico general es que sean capaces de que con las clasificaciones clínicas identifiquen quién necesita una clasificación molecular. Y para eso vamos a ver algunos de los cuadros. Entonces, ya vimos que de las enfermedades que puede haber exógenas por todos los
causas del ambiente, las genéticas en general y las mixtas, que van a tener un componente genético y un componente del ambiente, que son también la mayoría. Entonces, en las genéticas, que son las que nos importan ahorita, están las que son según el tipo de células, ya sean las células germinales o las células somáticas, que es lo que ya habíamos visto de las mutaciones, que una mutación en una célula somática es lo que se conoce como cáncer, y una en una germinal es lo que se conoce como enfermedad heredable o congénita. También por el tipo de alteraciones, que ahorita vamos a ver las genéticas, principalmente las puntuales, y hay otras que son cromosomáticas, pero esas ya son para otro tema. Y según el tipo de cromosomas, las ligadas al sexo. Ya vimos las autosómicas, ahora vamos a ver las ligadas al sexo, que pueden ser dominantes o recesivas. Entonces, saben que hay como 1000 maneras de clasificar enfermedades, y está padre ser capaces de determinar cuál es el componente de cada enfermedad. Entonces, vamos a ver cuáles son las ligadas al cromosoma X. Bueno, pues ya sabemos que todos los cromosomas se dividen en los autosómicos y el par sexual. El par sexual puede ser XX, que es el caso de las mujeres, y XY, que es el caso de los hombres. Eso es una cosa que va a determinar mucho la incidencia que tienen las enfermedades, porque ya que, digamos así, a grosso modo, la mitad de la población es hombre y la mitad es mujer, que no es estrictamente correcto eso, pero digamos que somos mitades, la mitad de la población solamente tiene un par X y la otra mitad tiene dos. Por eso las enfermedades dominantes y recesivas se van a expresar de manera distinta y en general pues van a ser más afectados los hombres porque solo tienen un cromosoma y las mujeres van a tener la oportunidad de ser portadoras. O sea, aquí el hombre o lo tiene o no lo tiene, la mujer puede ser portadora, puede no tenerlo o puede sí tenerlo, que son las combinaciones que ahí aparecen, ¿no? Una mujer sana, 2X normales, una portadora, una X normal y una enferma, digamos, y una paciente que presenta todo el cuadro, pues tiene las 2X enfermas. Entonces, aquí aparece un concepto que es importante, que son que las mujeres pueden ser homocigóticas, es decir, que tengan dos cromosomas iguales, o heterocigóticas, que tengan uno y uno. Y los hombres solamente van a poder ser hemicigóticos, solamente pueden o tenerlo o no tenerlo. Bueno, ya que el hombre solamente tiene una X y es la que va a poder aportar a sus hijos en sus cromosomas, no puede haber una transmisión de varón a varón, porque el hombre pues, va a aportar o la Y y la X pues no la va a aportar. Entonces las Y, digamos, entre comillas, que están sanas siempre, no le va a aportar una enfermedad ligada al cromosoma X, un hombre a sus hijos hombres. Esta es una de las reglas de la herencia ligada al cromosoma X. Otra regla es que las hijas de los varones afectados son portadoras obligadas, justo por lo mismo. Como el varón solo va a tener o la X sana o la X enferma, si la X está enferma, la que le dé a sus hijas siempre va a ser portadora. ¿Ok? Bueno, y las mujeres afectadas que van a transmitir su gen a hijos e hijas por igual. Y ya va a depender pues de lo aleatorio que sea la combinación. El 50% van a ser heterocigóticas y el 100% van a ser homocigóticas de las mujeres, de las hijas que sean afectadas. Y la herencia se transmite a varones y mujeres y afecta con mayor frecuencia a mujeres y se manifiesta en varones en todas las ocasiones. Los hombres siempre van a tener las manifestaciones en el caso de que tengan una X enferma y las mujeres pueden ser portadoras solamente. Bueno, entonces ya que vimos las reglas en general, bueno, antes, ¿hay alguna duda de las reglas y si se entiende por qué al ser homocigóticas o heterocigóticas las mujeres y por qué solo son hemicigóticos los hombres? ¿Sí? Yo tengo una duda, no me quedó bien, bueno, no entendí bien, ¿por qué de varón a varón no se puede? Ok. El varón, el hombre,
es el que determina el género que va a tener la descendencia, ¿no? Entonces, para que haya una mujer, tiene que haber un cromosoma de la madre X y un cromosoma del padre X. Entonces, si está su X con una mutación, las hijas que tenga, todas van a tener esa mutación, porque él solo tiene esa copia, la copia dañada. Ahora, si va a tener a una descendencia varón, la X la va a aportar la mamá y el padre va a aportar la Y. Entonces, como los hijos solo reciben la información del padre, el cromosoma Y, nunca va a haber posibilidad de que se tenga esa descendencia, porque el hombre para a sus hijos solo les puede dar una Y, solo la Y. Nunca van a acercarse a tener la X. Y el hombre a sus hijas, a todas sus hijas, les van a pasar la X que tiene mala, la que está dañada. Por eso no hay transferencia de hombre a hombre, porque el hombre solo aporta la Y a su hijo y la X que tenga el hijo va a ser de la madre. ¿Sí se entendió mejor o todavía está? Sí, ya entendí. Sí, Gracias. vale, ok. Y eso es así Perdón, como... Pau. Esto Ajá. que nos dice la profesora Pau es muy importante, muchachos, porque nosotras en este sentido tenemos ventaja. Al tener 2 cromosomas X, uno de ellos compensa al otro y por eso ella nos decía que generalmente las mujeres somos ¿qué? En este caso, ¿somos enfermas o portadoras? Portadoras, ¿verdad? Porque estamos compensando. Incluso las mujeres al tener 2 cromosomas X, ahorita más adelante la maestra Pau nos va a decir cómo, se inactiva uno de ellos. Y muy importante, en los hombres solamente tienen uno, que como ella bien nos decía, lo aporta la mamá. Si el cromosoma que aportó la mamá es el mutado, entonces este hombre va a tener aquí la alteración. Y si es el sano, pues no va a tener la alteración. Y entonces los hombres son enfermos, pero no portadores. ¿Sí nos queda? Sí. Doctora. Sí. Ok, adelante, maestra Pau. Vale, vamos a verlo más a detallito para que quede más claro. Pero si esa es si hay una enfermedad en su paciente que no tiene el papá, no es ligada al X. O sea, si tienen un paciente masculino y el papá también la tiene, esa enfermedad no puede ser ligada a X, no hay manera. Pero pues ya vimos que también hay dominancias y recesivos. Bueno, dominantes y recesivos. Entonces, ¿cómo funcionaba lo de las enfermedades dominantes en los cromosomas autosómicos? ¿Quién me dice? ¿Cómo funciona un gen dominante? Eso ya lo vimos, muchachos, acuérdense. ¿No? ¿Ni idea? Bueno, una pista. Ya se les olvidó. Una pista. Por ejemplo, la mujer tiene 2X, ¿no? Y quedamos en que puede ser uno sano y uno enfermo, pueden ser 2 sanos, pueden ser 2 enfermos, así, digamos. Si es dominante en los cromosomas autosómicos, ¿qué era la característica? ¿Qué tenía el cromosoma de característica que decías es dominante? Porque va a presentar la enfermedad. ¿Sería que el alelo dominante va a actuar sobre el que está normal? Porque solo necesitas uno, ¿no? Ok, sí. Entonces, el cromosoma X también va a haber enfermedades que al ser dominantes no necesita la mujer, en el caso de la mujer, tener los 2 cromosomas con daño. Con el hecho de que haya uno patológico,
la mujer también va a presentar algunos síntomas de esa enfermedad. Y en el caso de los hombres, va a presentar algunos síntomas porque justo como mencionábamos, la otra X, el otro par, va a ser capaz de contrarrestar. Y en el caso del varón, como solo va a tener un cromosoma X patológico, va a presentar una enfermedad bastante evidente e incluso la mayoría van a ser abortos espontáneos. No va a llegar a conclusión ese embarazo. Entonces, las mujeres van a tener una doble probabilidad de estar afectadas, ya que solo necesitan de un cromosoma patológico. Y los hombres presentan mayor afección, es decir, muestran más datos, más síntomas, e incluso no llega a completarse ese embarazo. Y cada individuo afectado va a tener un progenitor afectado. Entonces, en este cuadro tenemos a un varón enfermo, o el varón con una X patológica, que se casa con una mujer sana, o bueno, tiene hijos con una mujer sana. Los varones, como ya vimos, no van a tener ese gen patológico, porque van a recibir una copia sana de mamá y el Y sano de papá. Y las mujeres, el 100% van a presentar el gen patológico que viene de papá. El 100% lo presenta. Como es una enfermedad dominante, el 100% va a estar enfermo. Si esta paciente que tiene, es heterocigota, pero presenta la enfermedad, tiene hijos con una persona sana, el 50% de sus hijos, sean hombres o mujeres, van a presentar el gen patológico. Aquí está la mitad con el gen patológico, la mitad con el gen normal. Y van a recibir el gen, la otra mitad normal, las mujeres del padre, y pues la Y dijimos que es normal. Entonces, tenemos que el 50% de la descendencia de una mujer con una X dominante va a presentar la enfermedad. Pero solamente el 50% de las hijas van a ser portadoras. Bueno, en las enfermedades recesivas, que sería el caso contrario, en el que se necesitan de las dos copias patológicas para presentar la enfermedad, vamos a tener que de igual manera se va a transmitir con mayor incidencia en hombres, bueno, igual, pero con mayor incidencia en hombres, y que cada individuo afectado tiene un progenitor afectado igualmente. Entonces, tenemos que aquí hay un varón sin presentar la enfermedad y una mujer portadora, pero ella no sabe que es portadora porque como solo tiene una copia, no presenta datos, no hay evidencia de esa enfermedad. Y aquí tenemos que el 50% de los hijos van a tener manifestación, es decir, un hijo está enfermo, el otro hijo recibió una de las copias sanas de la madre y la copia sana y la copia sana del padre. Y el hijo enfermo tiene la copia mala de la mamá, la patológica, y la Y no patológica del papá. Entonces el 50% de los varones presentan la enfermedad. Y el 50% de las mujeres son portadoras. Aquí tenemos una X normal de la madre con la X normal del padre. Esta es una paciente homocigota sin daño, sin mutación. Y la hija, una X patológica de la madre y la X normal del padre. Entonces el 50% de las hijas son portadoras y el 50% de los hijos, de los varones, presentan la enfermedad. De este paciente que presenta la enfermedad, si tiene descendencia con una mujer que no presenta daños, ya vimos que los hijos no puede haber herencia de varón a varón, entonces los hijos no van a presentar ninguna mutación. 100% de las hijas van a ser portadoras porque reciben el cromosoma dañado, mutado del padre. Entonces el 100% van a ser portadoras. Y en el caso extraño, en que esta mujer portadora tenga descendencia con un paciente portador,
el 50% de los hijos varones de una mujer portadora con un padre enfermo van a presentar la enfermedad y el 50% van a ser de las hijas portadoras y un 50% van a ser una paciente que presente la enfermedad. Para que llegue a pasar esto, así esta coincidencia de que sea una mujer portadora con un padre enfermo, es muy complicado, es muy difícil. Son casos muy, muy aislados que se pueda tener una mujer que presente la enfermedad como en toda su esplendor, porque pues en estos casos se dan más comúnmente, por ejemplo, en las familias en las que hay incesto, en las familias que hay consanguinidad. Por ejemplo, cuando eran las monarquías, por el afán de mantener así como la sangre pura y que se casan entre primos, entre hermanos, entre tíos y demás, es donde aparecían estas patologías en las que como no hay suficiente combinación, digamos, o sea, como son los mismos genes una y otra vez, terminan apareciendo mujeres con esta enfermedad que van a favorecer que haya hijos con esta enfermedad, porque, a ver, aquí ya va la pregunta. Esta paciente que tiene, es homocigota para la patología, ¿qué porcentaje de sus hijos van a presentar la enfermedad? De sus hijos varones, por ejemplo. Un ¿El 50%. 50? ¿Sí? ¿Cuánto? La mujer que tiene 2X, 100%, ¿no? el Es el 100% de los 100%. hijos varones van a presentar la enfermedad. ¿Y qué porcentaje de sus hijas van a ser portadoras? Así El digamos que 50%. exacto. Si se casa, bueno, si tiene descendencia con alguien sano, el 50% de sus hijas van a ser portadoras. Hay un caso muy conocido de una mujer que se dedicaba al circo, que es de apellido Pastrana, que era como una mujer barbuda, pero tenía como todo un síndrome. Y es un caso de esta enfermedad en la que pues es una mujer con una enfermedad recesiva ligada al cromosoma X y el único hijo varón que tuvo pues, presentaba el mismo fenotipo que ella, porque pues ya es un 100% para el varón y un 50% bueno, un 100% de ser portadora para la mujer de este caso. Ahora, sí quedaron claros entonces, ¿no? Los cuadros acerca de las enfermedades ligadas al cromosoma X. Sí. Sí, Sí, digo que sí porque contestaron perfecto la última pregunta. Entonces, ahorita les estábamos comentando que las mujeres tienen la capacidad de contrarrestar, bueno, más bien de como suplir los daños que pueda tener un cromosoma porque tienen otro cromosoma X. Pero eso está raro, ¿no? Porque eso significa que la mujer tiene el potencial de producir el doble de producto genético, porque tiene 2X, a diferencia del hombre que tiene una X y una Y. Entonces, para que esto no pase, se tiene que llevar a cabo la inactivación de un cromosoma para compensar la presencia del doble, ¿no? ¿Cómo pasa esto? Para que se compense, para que se inactive uno de los cromosomas, este va a pasar a que su información se encuentre como heterocromatina facultativa. ¿Alguien sabe qué significa heterocromatina? Sí, ¿no? Contesten, muchachos, porfa. Digan si saben o no. Bueno. Sería de una cromatina normal. No, es que hetero trato de ver la raíz etimológica, pero Son las regiones de la cromatina más compactadas, o algo así. Exacto, es la parte más condensada o compactada, es como la información que está mejor empaquetadita, porque no se va a utilizar en la célula en la que está. Entonces esa información
en vez de estar como eukromatina, que es cuando se puede estar ocupando esa información, donde se pueden estar sintetizando esas proteínas que tiene, se guarda como heterocromatina para que pues esté mejor guardada, porque no es necesaria esa información. Y el facultativa es porque tiene la facultad de guardarse, ¿no? Tiene la capacidad de empaquetar esa información porque no se está utilizando. Entonces, eso es lo que pasa con uno de los cromosomas, que va a guardarse mejor la información para que solo uno de los cromosomas sea el que esté produciendo el ARN para hacer las proteínas. Bueno, en el caso de la mujer, se puede inactivar el cromosoma materno-paterno indiferentemente. No es como que, ay, el del papá siempre se apaga o el de la mamá. Es dependiendo de las señales que haya. Entonces es indiferente. Y esto se lleva a cabo mediante la hipoacetilización. Va a estar hipoacetilado el cromosoma y eso va a hacer que esté inactivo. Y el cromosoma que esté transcripcionalmente activo tiene un grado de acetilación normal. Entonces, el número de grupos acetilo que tenga el cromosoma es lo que va a determinar si está activo o no. Esto se lleva a cabo en una región del cromosoma que se llama centro de inactivación del X o SHIC. Y es la unidad de control principal y solo se produce en el cromosoma inactivado. Es decir, esta porción del cromosoma X llamado SHIC es el que va a determinar que el cromosoma se inactive, que esté en heterocromatina. Y esto va a pasar aproximadamente entre el tercer día y la primera semana de gestación, es decir, desde el inicio de que se empieza a generar un nuevo ser vivo, se pone en acción el centro de inactivación en uno de los cromosomas para que éste se inactive. Entonces, aquí tenemos las histonas que van a estar no acetiladas y esto va a producir una cromatina más condensada que va a estar transcripcionalmente inactiva, es decir, son los genes que no están expresados. Si estos genes se acetilan, si se les juntan en las lisinas grupos acetilo, esto va a promover que haya más transcripción, que estén activos y se exprese esa información. Esto se lleva a cabo mediante esta zona que habíamos visto, el schist o el SHIC, vaya, la zona de inactivación, va a producir un RNA que va a ser como una red que envuelve al cromosoma X que se va a inactivar. Entonces, como está así como enjaulado, ya no va a producir proteínas y solamente uno de los cromosomas las va a producir. Esto se puede ver, por ejemplo, esto es una vista del microscopio de células de la mucosa oral de una mujer y se ve una estructura que le llamaron corpúsculo de Barr, que son estas de aquí. Esto se cree que es la teoría es que es el X que está inactivado, el que está enredado en el ARN, se ve como un corpúsculo, como un puntito dentro de la célula. Es, por ejemplo, en la mucosa. Y, por ejemplo, hay patologías en las que el cromosoma en vez de ser XX es XXX o sea, tiene 3X o 4X. Se cree que la regla es que es el número de X menos 1 el número de corpúsculos que se van a ver. Es decir, estos corpúsculos son las X que están inactivadas, que están enredaditas. El corpúsculo es como de 1 picómetro de diámetro y están pegados a la envoltura nuclear durante la interfase. Ahí es cuando se pueden ver. Y hay otra teoría, otra hipótesis, que es la hipótesis de Lyon, en la que ven que les dije que la inactivación se da entre el tercer día y la primera semana. Obviamente, en ese tiempo, pues la célula se está reproduciendo, ¿no? Para poder formar a todo el organismo. Eso va a producir que haya algunas células de nuestro cuerpo que tengan inactivado el
el gen paterno y otros que tengan inactivado el gen materno. Por eso hay zonas del cuerpo en las que hay inactivado una u otra, que hay expresión de una u otra. Es como, por ejemplo, ¿han visto cuando los gatos, un gato blanco y un gato oscuro tienen gatitos y los gatitos salen manchados, salen con manchitas de un color, o sea, sale blanco con manchas negras o negro con manchas blancas? Eso es la hipótesis de Lyon, que como se inactivó el gen pasados una primera fase de mitosis, hay zonas en las que hay de un tipo celular y otras zonas en las que hay de otro tipo celular. Y esa es la teoría de por qué en las mujeres, por ejemplo, en las enfermedades dominantes, hay menor expresión porque hay zonas del cuerpo que estén expresando el gen sano. ¿Sí se entendió más o menos o estuvo muy confuso esto, chicos? Se entendió. Sí, se entendió. Vale. Y otra teoría, además de la hipótesis de Lyon, de que hay mosaicismo, de que hay zonas con un cromosoma activo y otras con otro, es que también puede ser que el cromosoma no esté todo completamente inactivado, sino que hay una porción del cromosoma que sí está funcionando y está haciendo proteínas funcionales, y por eso las mujeres no van a presentar todo el cuadro clínico que presenta el hombre, que solo tiene un par, y si el par está dañado, pues ya todas las células están produciendo mal la proteína. Bueno, ya nada más así como anecdótico, la herencia ligada al cromosoma Y, porque esto es muy difícil de encontrar, es prácticamente incompatible con la vida. Si hay un hombre con un Y patológico a veces no va a llegar ni a nacer, y en el caso de que nazca, se puede manifestar más como infertilidad, o sea, ya no es posible que tenga descendencia, y por eso no hay pues prácticamente no hay enfermedades descritas de ligadas al cromosoma Y. Y en este caso el varón sería heterogamético, porque solamente ellos pueden presentarlo, ¿no? De que solo tienen la Y los hombres, pero las mujeres no. Solo se va a transmitir de varón a varón, las mujeres ya no tienen nada que ver con estas patologías. Y pues no puede haber concepto de dominancia. ¿Por qué no puede haber concepto de dominancia? ¿Sería porque solamente hay una Y? Exactamente. Para que haya dominancia y que haya recesivo, tiene que haber dos genes. Y como la Y siempre va sola, aquí no puede haber ni dominante ni recesivo. Y pues los hombres afectados la transmiten en un 100%. Son muy raros. Y bueno, vamos a ver algunos de los... Maestra Pau, y faltan 20 minutos, o sea, ya nos pasamos. Bueno, es que creo que yo agarré mucho tiempo. ¿Está bien si podemos continuar la siguiente clase, por favor? Sí, sí. La grabación